A ver, el libro de los jueces es, sin duda, uno de los textos más raros y desconcertantes de la Biblia hebrea. Es como un puente, sí, pero un puente caótico y bastante violento entre la conquista de la tierra prometida y la llegada de los reyes de Israel. Entonces, ¿qué secreto esconde este texto tan brutal? Bueno, vamos a intentar descubrirlo juntos. Y miren, para empezar, seamos súper directos. Este es un libro difícil. Sus páginas han sido descritas como truculentas y brutales, y está lleno de héroes que son, bueno, bastante ambiguos, como Gedeón, Jefté o Sansón. Sus historias son a menudo sangrientas, confusas. La verdad, no es una lectura para tomarse a la ligera. Y aquí está el problema principal, ¿no? A primera vista parece una colección de historias totalmente desordenada. Cubre un periodo oscuro de unos 200 años, pero uno lo lee y se pregunta, ¿cuál es el mensaje? Lo que vemos es una crónica de caos, de guerra, de fracaso moral, que como que no cuadra del todo en un texto sagrado. Claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué propósito tiene este catálogo de brutalidad? Y no es solo una pregunta teológica, es un verdadero rompecabezas literario e histórico. Pero lo bueno es que las pistas para resolverlo están ahí, escondidas a plena vista. La primera pista, la primera llave para entender este libro, está escondida en su propio título. La palabra juez nos puede jugar una mala pasada, porque la idea que tenemos hoy de un juez no tiene mucho que ver con lo que eran estas figuras. El término original en hebreo es sofet. Su raíz, safat, no se refiere tanto a impartir justicia en un tribunal, sino más bien a tomar una decisión en un momento crítico. Un sofet era un líder decisivo, un jefe militar o político que tenía que guiar el destino de su gente. Y este contraste es brutal, es clave para entenderlo todo. El juez moderno, con su toga, interpreta la ley en una corte. El sofet bíblico, en cambio, empuñaba una espada en pleno campo de batalla. Su trabajo no era tanto deliberar, sino actuar, liderar y decidir el rumbo de su pueblo en medio de una crisis. Pero esperen, que el texto mismo nos da otra pista buenísima con dos verbos que son clave. Además de safat, que es juzgar o liderar, usa constantemente el verbo yasá, que significa salvar. Por eso, a estas figuras se las llama Moshia, o sea, salvadores. Su propósito principal era el rescate, la liberación de su gente de una amenaza. Ok, hasta ahora todo bien. Pero aquí viene la segunda clave, y esta es importantísima, porque debajo de todo ese caos aparente, de esas historias que parecen inconexas, se esconde un patrón súper estructurado y que se repite una y otra vez. Y no es casualidad, es totalmente intencional. Resulta que las narraciones principales, las de los llamados jueces mayores, no son cuentos sueltos. Siguen un guión, una especie de fórmula teológica que se repite una y otra vez. Y este patrón es el verdadero esqueleto del libro, lo que le da toda su coherencia interna. Y este ciclo es súper claro. Miren, funciona así. Primero, el pueblo de Israel es infiel a su Dios. Segundo, como castigo, Dios permite que un enemigo los oprima. Tercero, el pueblo, ya desesperado, clama por ayuda. Cuarto, Dios responde levantando a un juez salvador que los libera. Y quinto, y aquí está el truco, cuando el juez muere, el pueblo recae, y casi siempre de una forma peor que antes. Este ciclo es literalmente el motor que mueve la historia. Ok, si hay un patrón tan claro, la pregunta es obvia. ¿Quién lo puso ahí y por qué? La respuesta nos revela la verdadera genialidad editorial que hay detrás del libro de jueces. La cosa es que el libro de jueces no lo escribió una sola persona de principio a fin. Para nada. Es el producto de un larguísimo proceso de edición, llevado a cabo por un grupo de escribas y teólogos que hoy conocemos como la Escuela Deuteronomista. Ellos tomaron historias antiguas, relatos heroicos populares, y los metieron en este marco cíclico para transmitir un mensaje muy específico. Este proceso, fíjense, tuvo varias etapas a lo largo de los siglos. Pensemos en una primera capa, una colección antigua de relatos de héroes. Mucho tiempo después, durante el reinado del rey Josías, unos editores le dieron una primera forma teológica. Y finalmente, tras la catástrofe de la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia, se hizo una redacción final, que es la que le da al libro ese tono tan pesimista que conocemos hoy. Y ojo, que esta idea de las múltiples capas de edición no es un invento, es una hipótesis académica muy sólida hoy en día. Expertos a lo largo del siglo XX han ido identificando las diferentes voces y etapas que componen el libro, revelando cómo se fue construyendo a lo largo de la historia.
Entonces, ¿cuál era el objetivo final de estos editores? ¿Qué querían lograr con todo esto? Bueno, querían construir un argumento teológico súper potente. Buscaban explicar por qué la nación de Israel había sufrido tragedias tan grandes como la destrucción de su capital y el exilio. Y la respuesta, según ellos, era clarísima. Fue la consecuencia directa de la infidelidad del pueblo. El libro es en esencia una especie de acta de castigo. Bien, con todo esto en mente, la forma de leer el libro cambia radicalmente, ¿no creen? Ya no es solo una colección de batallas y héroes extraños sin conexión. Y aquí está el gran takeaway, la clave de todo. Jueces no es tanto un libro de historia imparcial, sino un comentario teológico súper elaborado sobre esa historia. El objetivo no es solo contarnos qué pasó, sino explicarnos por qué pasó, y todo desde una perspectiva muy definida. Y para que se entienda lo radical que es este mensaje, solo hay que ponerlo al lado del libro que viene justo antes, Josué. En Josué todo es éxito, una conquista unificada, rápida, total, bajo un solo gran líder. Jueces es exactamente lo contrario, un mundo de tribus divididas, una lucha que nunca termina, y una serie de líderes llenos de defectos que apenas logran salvar el día. Es deliberadamente una historia de fracaso. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión. Si aceptamos que Jueces es un argumento teológico sobre las consecuencias de las acciones de una nación, ¿qué nos está diciendo a nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de esos ciclos de liderazgo, de fe y de consecuencias sociales en nuestro propio mundo? Es una pregunta que este libro brutal y antiguo nos sigue haciendo miles de años después.